Buenas noches, Diana. Buenas noches, Tony, y a todos los televidentes. Un placer estar con ustedes. Gracias. Da la impresión, doctor, que entre ayer y hoy el COVID-19 ya comenzó a esparcirse en mayor velocidad en el área metropolitana del Gran San Salvador. Principalmente estaría llegando ya a los hospitales. Sí, eso es una tendencia preocupante que hemos visto en las últimas 48 horas, en el sentido de que si ustedes se fijan, los últimos 24 casos que han sido reportados en las últimas 48 horas, de esos 18 son personas que no han estado en centros de cuarentena. Y a diferencia de la semana pasada, donde la principal cantidad de casos positivos que salían eran personas que estaban en los centros de cuarentena. ¿En qué se traduce en eso? De que pudiera estar el virus ya en la comunidad circulando libremente. Y eso es preocupante. Y aquí uno puede preguntarse, ¿y por qué está pasando esto? Pueden haber muchas razones y además muchas especulaciones, porque pudiéramos especular de que hoy estamos viendo las consecuencias de lo que sucedió hace unos días cuando la población salvadoreña salió a las calles a buscar su subsidio, ¿no? Doctor, retomamos la conversación que teníamos y usted decía que hay que replantearse la forma de enfrentar entonces el COVID-19. Los protocolos de atención, dijo. Exactamente, estaba hablando de que debemos de redefinir la definición de casos sospechosos de COVID-19. En este sentido, ya no debemos de considerar el nexo epidemiológico que hasta hace la semana pasada era importante para definir un caso sospechoso. ¿Por qué? Hoy debemos de considerar a toda persona con una infección respiratoria aguda que se presente en un centro de salud como caso sospechoso hasta que no se demuestre lo contrario a través de una prueba. Y por eso yo hacía el llamado a los colegas médicos que están en las unidades de emergencia, de unidades de salud pública o de hospitales, a que todo paciente con infección respiratoria aguda lo manejemos con los equipos de protección personal adecuado. Y otra cosa, si no veamos este ejemplo que estamos poniendo del Hospital Sacamil, desafortunadamente por una evaluación de un colega epidemiólogo que dijo que no se trataba de un caso COVID-19 porque no tenía nexo epidemiológico, cuando el cuadro clínico, los médicos internistas tenían la sospecha que podía tratarse de un caso COVID-19, pues por la decisión del epidemiólogo, esta paciente ya no se siguieron aplicando las medidas y la ingresaron a los servicios generales, digamos, del hospital. Sí. Y es ahí donde entramos un montón de colegas y personal de salud que estuvo en contacto con esta persona. Ahora, eso no puede volver a pasar en ningún hospital, doctor. Es por eso no que hay que cambiar estos protocolos. Claro, no debería de pasar. ¿Vea? Y por eso el llamado que hacemos como gremio médico al personal de salud es que cambiemos esa definición de caso y a toda persona la veamos como un posible caso sospechoso de COVID-19 y que exijamos a las autoridades de salud, en este caso el epidemiólogo, a que se le haga la prueba a esa persona. Doctor, entendemos que también el gremio de médicos está pidiendo establecer una mesa para tratar esta nueva etapa del COVID-19 en el país. ¿Usted conoce al respecto? ¿Qué avances hay? ¿Qué conversaciones hay con el gobierno? Bueno, desde la semana pasada, un poquito más de 10 días, quiero decirle que se inician las primeras reuniones entre el gremio médico, representado por el Colegio Médico, con las autoridades de salud pública. Con el señor ministro de Salud. Además, un grupo de infectólogos, tanto pediatras como de adultos, hicimos nuestros aportes en cuanto al protocolo de atención con medicamentos a personas con COVID-19. Este producto, en el caso nuestro, que se le entregó al señor ministro de Salud, el protocolo de tratamiento se le entregó, pero hasta la fecha
casi 8 días después, no hemos visto un acercamiento de parte del ministerio, más que un gracias, lo vamos a tomar en cuenta. Sí, como para saber si podría ser implementado, doctor. Lo mismo exacto, decía. Entonces, lo mismo de parte del Colegio Médico, tuvieron una reunión con el señor ministro y entregaron un producto muy interesante desarrollado por salubristas, en donde se podía planificar y, bueno, conocer la magnitud de la pandemia y planificar los recursos que se requerirían. Pero todavía igualmente hasta el momento no hemos tenido una respuesta de parte de ellos. El presidente tuiteó hoy que para la estrategia de la fase 2, que se ha criticado tanto, ha dicho él, cuentan con la mejor asesoría del mundo y colocó en este tuit los logotipos de el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC de los Estados Unidos, el Ministerio de Salud de Singapur y el Gobierno Provincial de Shanghái, entre otros. Pero pues no hay asesoría, dice usted, o una intervención acompañamiento local o nacional. Mire, yo precisamente contesté ese tuit al señor presidente y le decía que yo dudaba de la experticia y de la idoneidad de las instituciones que él ponía como respaldo, de lo cual estaba recibiendo la asesoría. Y tampoco, pero de lo que sí dudaba es de que no les esté haciendo caso a esos asesores, el señor presidente, porque estamos viendo medidas basadas en la presidencia de la República y no en la evidencia científica. Entonces, debe dejarse de ayudar por ese comité de expertos que él menciona que tiene ahí e implemente, porque muchas de las cosas que estamos viendo, no creo yo que esos expertos, que no dudo que lo son, hayan dado esas recomendaciones que se han estado tomando últimamente. Doctor, lo otro que preocupa es que ya se conocen pues de los primeros casos positivos de personal de salud que está atendiendo la pandemia del coronavirus, ya positivos, y al parecer no tienen la indumentaria ni los recursos necesarios para poder trabajar, enfrentar esta pandemia y no resultar contaminados. Hoy todavía llevamos notas de eso. Exacto. ¿Qué se ha discutido al respecto hoy que usted incluso estuvo en la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa? Bueno, nosotros reiteramos a los miembros de la Comisión de Salud, donde fuimos invitados como especialistas, cuál es la hoja de ruta que deberíamos de seguir y lo que el gremio médico está pidiendo. Uno es la integración de un comité de expertos multidisciplinarios médicos que pueda trabajar junto con las autoridades de salud y diseñar el manejo de esta crisis de salud pública que tenemos actualmente. Dos, propusimos de que a nuestros médicos, a nuestro personal de salud, enfermeras y todo aquel personal que trabaja en un centro hospitalario y que está en el frente de batalla, se le asegure que va a tener los equipos de protección personal, ¿verdad?, para que así verdaderamente podamos atender los casos de una manera adecuada, que no se esté infectando el personal de salud, que nos asegure el gobierno de que lo van a tener nuestros médicos. Doctor, no necesitamos... doctor, nos están pidiendo la pausa desde el máster. Yo no quisiera despedirlo sin antes hacer una observación. Me dio mucha lástima que ya se ven agresiones de algunos salvadoreños con respecto al personal médico, cuando es el personal médico el más importante en estos momentos. Yo quisiera que le hiciera usted un llamado al pueblo salvadoreño y que les diga, miren, no vaya a ser que esa persona que usted está criticando hoy o que está agrediendo o atacando, lo vaya a tener que ver usted en una camilla siendo usted un paciente. Sí, es preocupante eso, y eso es producto del pánico de la población, ¿verdad?, que se nos ha estado transmitiendo. Y entonces el llamado a la población salvadoreña a que no estigmaticemos ni discriminemos al personal de salud, ni tampoco a las personas que puedan resultar afectadas por COVID-19, ¿verdad?, porque también puede darse esa situación. Incluso ya lo experimentamos con las personas que están en los centros de cuarentena, que hoy que están regresando a sus casas podrán estar experimentando este tipo de situación.
el llamado pues a la población salvadoreña a que no fomentemos ese tipo de acciones, ¿no? Ok. Doctor, como siempre un gusto poder conversar con usted. Gracias por su tiempo y por sus observaciones. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches también para usted.